Soy Juanjo y como representante del grupo voy a intentar transmitir, intentar aunar todas las ideas de mis compañeros. En primer lugar, queremos hacer un poco de mención a la investigación y hablar un poco de Thorndike. En 1975 dijo: la transferencia entre dos habilidades motrices tiene que ver con la relación que existe con la similitud entre estímulos y respuestas. Entonces, así como nuestros alumnos, si captan una serie de ideas que queremos transmitir, porque ellos son bisoños, recordemos, son bisoños. Es decir, son gente que está empezando la iniciación deportiva. Entonces, si perciben la configuración, la estructura que nosotros pretendemos transmitirles, se verá que nosotros ante una pizarra, una gráfica en una pizarra, es una estructura que le decimos a nivel táctico de que jugar así, 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 en una pizarra, cómo se puede transferir al juego y que nuestros jugadores puedan llevarlo a cabo. Esto es uno de los objetivos que más o menos se nos planteaban en este tipo de tareas. En segundo lugar, y es obvio, el confeccionar una táctica para diferentes situaciones que se puedan en un partido. Un jugador que ataca siempre a la diagonal, un jugador que saca muy tenso, un jugador que saca muy corto, jugador que trabaja muy bien con cintas, equipo que suele dar muchas bolas frivolas, unas bolas, es decir, nos dejan ese complejo K3 del que hablábamos, ¿no? Y cómo nos da tiempo a colocarnos mejor, pues cómo estructurar la táctica ante estas situaciones. Y eso es un poco lo que hemos intentado transmitir y intentar pues plasmar en ese trabajo. Y nada, por último, a nivel pedagógico, pues como entrenadores, cómo trabajar la táctica en nuestros equipos, ¿no? Ya sea en voleibol o en otros deportes. ¿Cómo? Ahí los más tradicionalistas hablarían de, pues, que nuestros jugadores trabajaran mucho al toque de dedos, que repitiéramos el complejo, la táctica de si ataca a diagonales 20 veces, practicar con esa estructura formal 1-0-3, donde solo hay un bloqueador y los tres van a las diagonales, tanto corta, media, larga. Pero luego los más modernistas hablan más de trabajar esa unión, es una parte más asociativa entre la técnica y la táctica. ¿Cómo hacemos esto? Pues un poquito, pues como entrenadores, unir eso, ¿no? Táctica y técnica, que es fundamental y que no se contradicen, ¿no? Es decir, van unidas, ¿no? Van de la mano. Y nada, pues eso es lo que hemos intentado transmitir, intentado ahondar en esa táctica. Y yo creo que eso es lo que nos llevamos de este trabajo, esa interiorización de la táctica, porque como entrenadores debemos de conocer cuál es la táctica para luego poderla transmitir a nuestros jugadores. Y en segundo lugar, pues poco a poco ir interiorizando lo que es el voleibol, ¿no? Que el voleibol abre muchos campos y poquito a poco, como entrenadores, tenemos que ir formándonos, ¿no? Y creando una base que va a ser fundamental en un futuro. Así que nada, espero que os haya gustado el trabajo y un abrazo. Hola, soy Juanjo Ramín y voy a tratar de explicaros en un formato 4vs4 cómo sería mi forma de estructurar un complejo K2 en el cual nuestro equipo contrario tiene un jugador atacante que siempre ataca las diagonales. Para ello, empezaremos explicando un poquito la posición inicial y posición final, que es fundamental. Posición inicial, posición final. Dividimos el campo en tres franjas. Una franja primera, que es la zona de bloqueo. Una segunda franja, que es tratando más la zona de fintas. Y una tercera franja, donde ya es la zona final del campo. La posición inicial en esta estructura sería un 1, 2, 1. No es un 1, 2, 1 muy exagerado. La función en este caso del 6 sería el centro y las espaldas tanto de 4 como de 2. Pero en iniciación siempre se suele realizar este tipo de estructura. Una posición inicial de 1, 2, 1 cerrado. ¿Para qué? Porque nuestro jugador número 2, si 3 va a bloqueo, nuestro jugador 3 iría a bloqueo, nuestro jugador está mucho, vamos a ponerle las dos manitas, nuestro jugador número 2 estaría mucho más preparado, anticiparía el bloqueo, si hubiera una finta o nuestro jugador 3 bloqueara, poder ayudar. Bueno, la posición
final de nuestros jugadores, en este caso, teniendo en cuenta que nuestro jugador número 4 va a realizar siempre un ataque a las diagonales, nuestro jugador número 3 realizaría un movimiento, se colocaría enfrente de jugador número 4, la sombra de bloqueo, siempre un triangulito más o menos, chicos, ¿vale? Y sería más o menos aquí, ¿vale? Cubriría lo que es el pasillo, ¿vale? Más o menos un triangulito, ¿vale? Más o menos, chicos, para que os una idea. Y luego nuestros 3 jugadores se colocarán en posición, pues teniendo en cuenta esto. Nuestro jugador número 6 iría aquí, nuestro jugador número 2 aquí y nuestro jugador número 4 aquí. ¿Qué pasa? Jugador número 4 ataca, tiene una muñeca infalible y puede atacar tanto diagonal corta, diagonal media, diagonal larga. ¿Vale? La posición final que tenemos ahora, posición final, sería un 1-0-3. El 4 parece que está en zona de finta, pero no, su funcionalidad no es la finta, por eso estamos hablando de un 1-0-3, ¿vale? Entonces recordamos, nuestro jugador número 3, la sombra de bloqueo es más o menos esta, cubriendo también el pasillo, ¿vale? No he hecho perfectamente el triángulo, pero más o menos os hacéis una idea. Y nuestros 3 jugadores cubrirán, jugador número 4 cubrirá diagonal casi media corta, 6 aquí y diagonal larga. El número 6 tendrá una funcionalidad diagonal media y el número 2 diagonal larga, digamos, ¿vale? Vale, recordamos que dentro del complejo K2 tenemos una fase defensiva donde está el bloqueador que tiene aquí sus 2 manitas que no las haya puesto, y tenemos por otro lado la defensa segunda línea. Recordemos que siempre el cuerpo orientado donde está el jugador sería así, aquí y más o menos aquí un peli, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a la zona de contraataque, una transición. Imaginemos un supuesto. Jugador número 4 finta y mete la bola aquí. ¿Qué pasa? En este tipo de estructura, nuestros 3 jugadores tienen que tener una buena capacidad para hacer planchas. Pues nuestro jugador número 2 iría hacia la finta que ha realizado el jugador número 4, nuestro jugador número 2. ¿Qué pasa? Nuestro jugador número 2 recibiría bola y iríamos a la transición. Jugador número 2, jugador número 3 rápidamente se coloca al centro, va al centro, 2 pasa balón a 3, puede ser viene de una plancha, a lo mejor no lo ha realizado en las mejores condiciones. Jugador número 3 va a colocar a ambos lados, puede colocar aquí. Vamos a ponerlo un poquito más claro. Aquí o aquí. ¿Vale? Aquí o aquí. Por lo tanto, va a ir aquí o aquí. ¿Qué pasa si el jugador 3 en iniciación no tiene la capacidad de colocar para atrás? Simplemente lo más seguro es que colocara a número 2. Vale. Si va a colocar a número 2, recordemos que puede atacar, el jugador número 2 se abrirá más o menos dependiendo si es zurdo o es diestro. Si es zurdo, más por aquí. Si es diestro, más por aquí. Recordemos que el otro equipo, pues claramente, pues ha vuelto ya a su estructura normal, ¿vale? Que no es nuestro caso ahora del que hay que hablar, ¿vale? Importante, si la bola va al número 2, ¿vale? Va a atacar. La cobertura fundamental, nuestro jugador número 3 acompañaría. Número 6 acompañaría y número 4 acompañaría. ¿Vale? Fundamental esto. Estamos hablando de voleibol. Es fundamental que tengamos una buena estructura como entrenadores. Que entendamos que la iniciación, pues no es fundamental, pero sí ya hay que empezar a hablar un poquito de estrategia. Porque la estrategia es un peso fundamental en el voleibol. Y hay que ser jugadores y entrenadores inteligentes. Que de manera pedagógica empecemos a explicarles a nuestros jugadores este tipo de estrategias. Un fuerte abrazo. Hola, soy Jorge Prieto y en este vídeo os voy a enseñar cómo elaborar un sistema aplicado a la fase ofensiva del K1 sabiendo que nuestro mejor colocador se encuentra en la zona 2. Bien, la fase K1 es la fase que se compone por la recepción del saque rival, la posterior colocación y el remate. En este caso, recibiremos el saque del equipo rival en una formación de 1-2-1. El saque llegará a nuestros jugadores que se encuentran por detrás, que son los que serán los encargados de recibirla, y en el momento en el que el saque esté llegando a estos jugadores,
nuestro jugador 2 se situará en la zona 2, que es la zona en la que deberá realizar la colocación. Una vez el balón le llegue al colocador, este tendrá dos posibles opciones. La menos sorpresiva y a la vez la más viable es colocar el balón hacia el jugador que viene de zona 4 para que éste realice un remate. La siguiente opción, ¿cuál es? Es una opción mucho más sorpresiva y es la que se compone por la colocación hacia detrás, con un toque de dedos hacia detrás y el posterior remate. Este remate puede ser mucho más sorpresivo, pero también puede ser más difícil de ejecutar. Bueno, vamos a diseñar un sistema aplicable a la recepción o fase defensiva del K1 en un juego 4 contra 4, donde sabemos que 3 de los jugadores del equipo rival sacan muy tenso sobre el fondo de la cancha y el cuarto saca flojo y se le queda cerca de la red. Para ello vamos a tomar una estructura 1-2-1 algo cerrada, donde los jugadores 4, 6 y 2 serán los receptores principales y podrán moverse en su pasillo de atrás a adelante, e incluso el jugador número 6 deberá vigilar las zonas traseras de los jugadores 4 y 2. En esta estructura el jugador número 3 es el colocador y en caso de emergencia será el receptor de emergencia. Entonces, si el equipo rival saca un jugador que saca tenso y sobre el fondo de la cancha, tendremos al jugador número 6 cubriendo estas zonas e incluso a los jugadores 4 y 2 si se retrasaran. Estos jugadores, los 4 y 2, deberán practicar y dominar muy bien el toque de dedos para no tener que retrasarse de más y realizar un toque de antebrazos dejando mucho espacio delante suya. En caso de que en el equipo rival sacara el jugador que saca flojo y que se le queda cerca de la red, tendremos a los jugadores 4 y 2 que podrán aproximarse a recepcionar. E incluso si el saque es flojo en la zona central, podrá adelantarse el jugador número 6. Siempre que recepcionan los receptores, es decir, los jugadores 4, 6 y 2, deberán pasarle al colocador, que éste decidirá si colocar al jugador número 4 o al jugador número 2, que son los rematadores principales. Por ejemplo, si fuera el jugador número 4, sus compañeros realizarían un apoyo 2-1 acabando con una estructura formal de 1-2-1, como la del comienzo. Y lo mismo ocurriría si fuera a rematar el jugador número 2. En el caso de que se diera una situación de emergencia en el que tuviera que recepcionar el jugador número 3, este pasaría al jugador número 6, que debería aproximarse y tomar las funciones del colocador, igual que antes hacía el jugador número 3. Este decidirá si colocar al jugador número 4 o al número 2, como ocurría antes, ya que son los rematadores. Y así es como podríamos solventar cualquier saque del equipo rival, con esta estructura formal de 1-2-1. Vamos a diseñar un sistema aplicable a la recepción o fase defensiva del K1 en un juego 6 contra 6, donde sabemos que al menos 3 de los jugadores del equipo rival sacan muy bien sobre los laterales del campo y los otros 3 aseguran su saque sobre el centro de la cancha. Para ello vamos a tomar una estructura formal muy repetida, sobre todo en la iniciación, que es la W, y en este caso será una W abierta, donde los jugadores 1, 6 y 5 serán los zagueros y se repartirán en la zona trasera del campo, y donde el jugador número 6 tomará un papel fundamental a la hora de cubrir la zona central de la cancha. Los jugadores 4 y 2, que estarán abiertos, asegurarán las zonas laterales. Y el jugador número 3 será el colocador y en una situación de emergencia será un receptor de emergencia. Con lo cual, si en el equipo rival saca uno de los jugadores que saca muy bien sobre los laterales del campo, tendremos a los jugadores 4 y 5 por este lado cubriendo esa zona y por el otro lado a los jugadores 2 y 1, ya que están abiertos. Y en el caso en el que sacaran
los otros 3 que aseguran su saque sobre el centro de la cancha, tendremos al jugador número 6, que deberá recepcionar muy bien de dedos para no tener que retrasarse y hacer un toque de antebrazos dejando mucho espacio delante suya. Además, en esta zona central, los jugadores 5 y 1 podrán acercarse a apoyar al jugador número 6. Siempre que uno de estos jugadores recepcione, intentará dirigir el balón al jugador número 3, que es el colocador, y este decidirá si colocar al jugador número 4 o al jugador número 2, que son los rematadores principales. Y así es como podríamos solventar cualquier saque del equipo rival con esta estructura formal de una W abierta. Buenas, soy Iván Redondo y os voy a explicar un sistema aplicado a la fase ofensiva de K1, que como sabemos es cuando se ejecuta un saque, siendo la fase defensiva la recepción y la fase ofensiva el ataque, siendo colocación más remate. Uno de los jugadores colocados en el campo se efectuará el saque. En este caso lo recepcionará el número 5. A su vez, los jugadores del equipo contrario comenzarán a distribuirse. Al mismo tiempo, el jugador 4, que es nuestro colocador, se preparará en posición y el jugador 3 y 2 igual. El balón será recepcionado normalmente de toque de antebrazos e irá dirigido al jugador 4, que se encargará de colocarlo de toque de dedos. Al mismo tiempo, el jugador 2 y el jugador 3 se irán colocando en sus distintas posiciones y los jugadores bloqueadores también. Una vez hecha la recepción, el jugador 5 se adelantará un poco en el campo, al igual que estos 3 jugadores. Se realizará la colocación de toque de dedos por nuestro mejor colocador, el jugador número 4. El jugador 2 se encargará de hacer una finta, mientras el jugador 3 se encargará de realizar el remate por zona 3, rebasando por encima del jugador 3 contrario la pelota, que es su bloqueador más bajo, como dijimos al principio del vídeo. De esta manera logramos que el jugador 4 coloque el balón, ya que es nuestro mejor colocador, y el jugador 3 remate por zona 3 por encima de su jugador más bajo, haciendo que tengamos más posibilidades de meter punto. Vamos a realizar una defensa en 6 contra 6 para solventar un remate del equipo rival, que siempre nos remata en diagonal, dentro de una fase de juego de K2. Nuestra posición inicial será de 1, 2, 3, en la denominada formación en W, donde colocaremos a un jugador en la zona de bloqueo y a 5 jugadores en la defensa de campo. Hay dos posibilidades de que nos realicen este ataque, o bien por la derecha o bien por la izquierda. Si lo realizan por el lado derecho, en este caso el remate lo realizará el jugador número 4, el cual rematará desde la derecha hacia la izquierda del campo. Para solventar este problema, los jugadores 3 y 2 acudirán al bloqueo del remate. El jugador 6 se colocará en línea recta con el rematador para una posible finta y los jugadores 4, 5 y el líbero ocuparán el resto de zonas del campo para una posible recepción del remate, todos ellos orientados hacia el rematador. La otra posibilidad es que el remate se realice desde la zona izquierda del campo, en este caso por parte del jugador número 2, el cual realizará un remate de izquierda hacia la derecha. Para solventar este problema, el jugador 3 y el jugador 4 acudirán al bloqueo del remate. El jugador 5 se colocará en línea recta con el rematador para una posible finta y los jugadores 6, 2 y el líbero ocuparán el resto del campo para una posible recepción del balón,
todos ellos mirando siempre al rematador y acabando en una posición final de 2-1-3.